La realidad del abuso sexual infantil y adolescentes en Venezuela tiene tan poca difusión que pareciera y diera esa sensación de que en nuestro país no estuviera ocurriendo. En Venezuela no hay una cifra detallada. Las más recientes o actuales fueron emitidas en enero del año en curso en marco de una rueda de prensa sobre la gestión del fiscal general. Allí se reportó que en los dos últimos años van más de 8.966 casos de violación sexual de niños, niñas y adolescentes. El 53% están relacionados entre niños de 6 a 11 años de edad y más del 78% son casos perpetuados de personas cercanas al círculo del niño. La confianza es la palabra clave de estas terribles experiencias. Los abusadores buscan por encima de todo de ganarse la confianza del niño y de sus familiares. Hoy mi invitado especial nos habla públicamente de su terrible experiencia. Su nombre es Daniel Díaz y esto es parte de su historia. Bienvenido a un nuevo episodio de Derecho al Diván. ¿Cómo describes el comportamiento de un depredador sexual? Su comportamiento hacia los demás era como que no existía posibilidad alguna de que esto pudiese suceder o esto estuviese pasando, ya que creo que esa era su coartada, ¿sabes? Como que ni me veía o ni me hablaba, pero sí existía eh, su comportamiento muy personal detrás de escena, por decirlo así. O sea, las personas no se iban a dar cuenta directamente, aun cuando sí existían sucesos o momentos personales donde nuestras familias estaban unidas y casualmente los que faltábamos éramos nosotros dos. ¿Por cuántos años el victimario abusó de ti? Fueron aproximadamente unos 4 años, en los cuales transcurrieron como desde los 8 hasta los 12 años aproximadamente, porque yo no me recuerdo desde qué edad empezó, pero sí más o menos sé que fue como de ese entonces, desde los 8 años como hasta los 12. ¿Cómo se comportaba tu victimario? ¿Qué características tenía? Su comportamiento, como lo hablé anteriormente, era totalmente como que si no tenía nada que ver en el asunto. eh, Eso dependía porque las personas adultas tenían que notar su comportamiento a fondo, pero como la persona que rodeaba a este ser no estaba al pendiente, no se imaginaba, pero sí tenía algunos comportamientos muy observador, muy callado, eh, sí tenía cosas, por decirlo así, de acosador, sí las tenía. Psicológicamente hablando, ya después de tanto tiempo que ha sucedido, que ha transcurrido, sí podríamos decir que tenía bastante que ver. Había mucho que observar y mucho que cuidar. ¿Qué te hizo hablar? Perder el miedo. Bueno, el querer hablar se presentó porque ya yo había planificado el transcurso de mi adolescencia, me había informado en aquel entonces eh, que podíamos, las personas que habíamos sido abusadas, podíamos hablar desde los 18, a partir de los 18, 3 años más para poder hacer palpable esa ley y que esta persona fuese justiciada eh, o fuese llevada ante alguna corte o algo así. Lo cierto es que ya después de los 21 años es que yo ya me sentía como en la posición para poder hablar con mis padres, contarles todo lo que había sucedido, pero nunca les dije el nombre porque no quería que tomaran la justicia con sus propias manos
y para evitar una desgracia sobre todo familiar. ¿Qué deben saber los padres? Lo que yo les recomiendo a los padres desde que yo empecé a hablar de este tema es que le brinden confianza a sus hijos, que los hijos se sientan en capacidad de poder conversar algún tema delicado con ellos, de que ellos no sean el ogro, o sea, que siempre para sus hijos eh, los padres sean su superhéroe, la única persona que los puede cuidar, con la única persona que pueden contar. Cuando esto no se cumple, como fue en mi caso mi papá normalmente vivía trabajando aparte que no vivía a menudo con nosotros por el trabajo, eh, mi madre siempre estaba al pendiente de las cosas del hogar, pendiente de la economía, pendiente de muchas cosas y, y no existía esa confianza que es la que yo le brindo a los padres que deben hacer con sus hijos, cómo deben tratarlos, cómo deben salir adelante con ellos. Porque si no hay confianza en un hogar, entonces ya empiezan a suceder muchas cosas, no solamente en abuso sexual, no abuso físico, sino abuso mental, abuso sentimental, empiezan a existir muchos abusos adicionales. Después de exponer tu caso, ¿cómo fue la relación con tus padres y familiares? La verdad es que este tema se habló solo con mis papás. Nuestra relación sí mejoró muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hoy en día sí son mis papás, son mis amigos, son con las personas que yo puedo contar, con las personas que yo puedo conversar de cualquier tema. Eh, Mi papá sí duró mucho tiempo queriendo saber quién era la persona. Yo a todas estas nunca le llegué a confesar el nombre, por como lo dije anteriormente, siempre quería tomar la justicia por sus manos y yo no quería que mi papá se metiera en problemas legales o lo que fuese, por algo que en su momento yo no sentía que ya era momento de hablar, o sea, como que ya había pasado mucho tiempo, habían pasado aproximadamente ya unos 10 años de lo que había sucedido. Entonces, por eso nuestra relación sí mejoró, aun cuando hoy en día no saben quién fue. ¿Qué sería importante destacar? Una de las cosas más importantes que yo podría destacar en este tema es que hay que hacerle entender a cada niño, a cada adolescente o a cada adulto de que eso no está bien, no está permitido, de que no debemos tener miedo, de que no debemos permitirlo porque no sabemos si somos las únicas personas o detrás de nosotros hay más. ¿Qué conflictos se atraviesan emocionalmente? Yo podría decir que son muchísimos los conflictos, como por ejemplo el creer que eso es normal que suceda, como creer que está bien, como pensar en que esa persona es buena, que lo hace es porque gusta de ti o porque es su manera de expresar amor o lo que sea, porque si llegan a existir ese tipo de conflictos. Uno psicológicamente puede llegar a sentir aprecio por esa persona y a sentir en su momento necesidad de que siga pasando. ¿Qué les aconseja a esas personas que son abusadas? Primero les diría que no está bien que esto suceda, que para nada es un momento normal, no es un suceso que deba continuar, que tienen que hablar con alguien porque uno necesita apoyo emocionalmente, físico sobre todo. Uno tiene que tener una persona que le dé la fuerza para poder hablar, sobre todo no pensar solo en uno, porque nosotros podríamos decir que está bien, que nosotros podemos soportar cualquier cosa, pero saber que existen personas detrás que también están siendo abusadas, quizás no por el mismo abusador, quizás por otro o por otros. Entonces, es lo que yo diría, que hay que hablar, hay que denunciar, hay que parar ya este tipo de abusos porque está mal. ¿Intentaste hacer justicia por tus propios medios?
Sí, sí lo intenté. Pasado unos dos, no mentira, podría decir que unos 4 o 5 años después de que me abusó por última vez, sí intenté hacer justicia, sí intenté vengarme, pero a Dios le doy las gracias de que yo no me ensucié mis manos, de que eso no sucedió, porque a lo mejor nuestras vidas hubiesen cambiado, tanto para esa persona como para mí. ¿Qué hubiese pasado de tú lograr tu propósito? La verdad que no sé, no sé, porque lo mío, en caso de hubiese pasado a hacerse real, esa venganza que planifiqué durante unos años, la verdad que no tengo idea si se hubiese llevado a cabo, no sé, si hubiese sido en nuestras vidas. Para él hubiese sido triste y lamentable, porque quizás hasta hubiese perdido la vida. Y para mí, no sé, no sabría decirle si estaría aquí hoy en día o estaría pagando una condena. ¿Fuiste la única víctima o hubo más? En mi presencia sí hubo otras víctimas, pero estas víctimas tenían la misma edad. Todos éramos menores de edad, pero ellos eran más adultos que yo, o sea, más grandes que yo. Eh, sí hubo como 2 o 3 personas que estuvieron involucradas. Eh, una de sus hermanas fue partícipe de llevarnos al lugar donde iba a suceder esto. Era la que estaba pendiente de que no llegaran los adultos, mientras nosotros tres estábamos en aquella situación. Y yo pude ver esas dos, eran 2 chicas, y no sabría decir si después de ellas hubo más. ¿Alguien creyó en ti? Al principio es muy difícil que alguien te crea. Por mucha confianza, aprecio y respeto que tengan hacia ti, creo que esa es la parte fundamental, que te quieren tanto y te protegen tanto que se les es difícil que alguien se le haya ocurrido abusar de ti, física, mental y espiritualmente. Entonces es muy complicado al principio para una persona que está en tu entorno, que de verdad te ama, que de verdad te quiere cuidar. Es muy difícil saber que algo salió mal, que faltó un poco más y va a ser muy complicado el confiar en el tema. Entonces, por eso al principio no es fácil, pero ya después que la otra persona que está por apoyarte, que está por cuidarte y que está para enfrentar eso contigo, ya después, una vez que lo asimile, allí sí se procede a la confianza y a la credibilidad. La Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo 258, nos habla que quien fomente, dirija o se lucre de la actividad sexual de un niño, niña o adolescente será penado o penada con prisión de 5 a 8 años. Si él o la culpable ejerce sobre la víctima autoridad, responsabilidad de crianza o vigilancia, la prisión será de 6 a 10 años. En su artículo 259 de la misma ley, nos tipifica quien realice actos sexuales con un niño o niña o participe en ellos será penado o penada con prisión de 2 a 6 años. Si el acto sexual implica penetración genital o anal mediante acto carnal, manual o la introducción de objetos o penetración oral aún con instrumentos que simulen objetos sexuales, la prisión será de 15 a 20 años.
En su artículo 260 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, también nos habla que quien realice actos sexuales con adolescentes contra su consentimiento o participe en ello, será penado o penada conforme al artículo anterior. Habla, no te quedes callado.